Ser podcast. Dame un segundo, A mí que me me está parece escuchando, que no se que me trataba está de escuchando eso. el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Señor Tellado, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por atender la llamada de la SER, señor Tellado. A ustedes por invitarme. Un año y medio después de la Dana, ¿el PP tiene algo que afearle a Mazón de la gestión que hizo de aquella tragedia? Mire, yo creo que eso es un asunto que ha sido abordado de forma reiterada, ¿no? Y creo que ante una crisis como la que hemos vivido, que es asemejable a la que estamos viviendo en estos momentos con el accidente ferroviario, en aquel momento el gobierno de la Generalitat asumió responsabilidades a los pocos días, cesando a 2 consejeras. Unos meses después, dimitiendo el propio presidente de la Generalitat, y por lo tanto yo creo que aquí ya hay unas responsabilidades políticas asumidas. Donde no las hay es en el accidente ferroviario, donde todo parece indicar que hay una negligencia continuada por parte del Ministerio de Transportes. Creo que la comisión de investigación de hoy es un ejemplo del ejercicio de politización de una comisión de investigación para ponerla al servicio de los intereses partidistas del gobierno, del Partido Socialista y de sus socios, porque poco podía aportar en esta comisión el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que se le llame antes incluso de haber llamado al presidente del Gobierno de España, de haber llamado a la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, haber llamado a la secretaria de Estado de Emergencias, en fin, al responsable de la Confederación Hidrográfica, al de la EMET. Bueno, yo creo que es evidente que esta es una comisión que tenía una finalidad y que hoy creo que ha fracasado, ¿no? Flaco favor le han hecho a Pilar Alegría forzando esta comparecencia para que después el ridículo haya sido el que ha protagonizado el Partido Socialista. Ahora usted de los trenes, señor Tellado, nos ha llamado la atención que Feijóo haya dicho que los maquinistas avisaron 20 veces de irregularidades en el punto kilométrico del accidente de Adamuz, porque esta no es la información que teníamos hasta ahora. Bueno, han salido informaciones de los propios maquinistas de una veintena de avisos desde el verano pasado que no han sido atendidos desde Adif. ¿En el punto kilométrico? En el tramo en cuestión. Y eso es una cuestión que se ha reiterado por parte de los maquinistas y que hay información registrada. No solo eso, también ha habido preguntas parlamentarias en el Congreso y en el Senado sobre ese mismo tramo. Hoy hemos conocido que ha habido advertencias desde Europa sobre el mal estado, ¿no?, de esa vía, y que tampoco el gobierno había atendido. Y por lo tanto, esto se suma además a la gran mentira de Óscar Puente durante la semana pasada, negando que esa renovación de la línea Andalucía-Madrid había sido parcial y no integral, como él mismo había afirmado, ¿no? Y por lo tanto, sí. ¿Usted cree que haciéndose responsable de una gran mentira, ¿no? ¿Cree que Óscar Puente, él ha tomado alguna decisión, o alguien elegido por él ha tomado alguna decisión que haya provocado el accidente? Mire, yo con respecto al accidente creo que ha habido una negligencia continuada en el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes ha sido utilizado para otros fines. Fue primero con el señor Ábalos, a continuación y últimamente con Óscar Puente. Es un ministerio, solo hay que recordar que hay distintas investigaciones judiciales en marcha sobre adjudicaciones de obras y de distintas instalaciones, ¿no?, que la presidenta de Adif está imputada, la anterior. Y por lo tanto es evidente que ha habido una negligencia continuada y que todo apunta al mal estado de la vía ferroviaria, y a que esa renovación, tal y como dijo Óscar Puente, no fue integral, sino parcial. Y esa es una información que se ha tratado de ocultar desde el gobierno, desde el primer momento, y yo creo que con mala fe. Solo la mentira debiera haber llevado a Óscar Puente a haber dimitido, pero en este gobierno no dimite nadie, ¿no? Señor Tellado, ¿con este gobierno ha habido alguna negociación en las últimas horas o alguna comunicación sobre las medidas que iban en el decreto que decayó la semana pasada y que en teoría el gobierno va a volver a aprobar mañana? Pues nosotros no tenemos ninguna información. Vamos a ver qué es lo que presentan mañana. El gobierno desde luego sabe que si el decreto de actualización de las pensiones se lleva en solitario y sin condicionar a otras cuestiones que saben fehacientemente que el PP no comparte, contará con los votos a favor del Partido Popular, porque nosotros creemos que hay que actualizar las pensiones de nuestros jubilados. Nosotros lo que le pedimos al Partido Socialista es que deje de tomar a los jubilados como rehenes
para mantenerse en el poder, que es lo que han tratado de hacer en estas últimas semanas y con ese decreto ómnibus, ¿no? Y si ese decreto de las pensiones incluye también parte del escudo social, pero no la parte de la vivienda, que era la que ustedes habían expresado que era la que más les escamaba y rechazaban, si ese decreto incluye parte del escudo social, ¿votarán también a favor? Es que esto del escudo social es un eufemismo estupendo para hablar de cláusulas para proteger a ocupas frente a los propietarios de No, viviendas. le he dicho, dejando... Y nosotros, si nos dan a elegir, entiende, entre estas cuestiones, pues es que lo que no compartimos no lo vamos a apoyar. El Partido Socialista lo tiene muy fácil, que no juegue con los jubilados de nuestro país, O sea, que no juegue con los pensionistas. Solo lo apoyarán si van las pensiones solas. Mire, vamos a ver qué es lo que presentan mañana. Desde luego, si quieren contar con nuestro voto, el Partido Socialista sabe lo que debe llevar escrito ese decreto. Y por lo tanto, todo lo demás es buscar estirar esta polémica para decir que el PP está en contra de la actualización de las pensiones cuando saben ellos y los pensionistas que no es así, que no es verdad. Señor Tellado, ¿cómo puede ser que la concejala del PP que se fue a gritarle hijo de puta a Pedro Sánchez a un mitin del PSOE siga siendo miembro del PP a esta hora de la noche? Mire, es evidente que se ha equivocado. Es evidente que se ha equivocado y desde luego desde la Dirección Nacional del partido no compartimos esos comportamientos. Lo hemos dicho desde el primer momento. La concejala ha pedido disculpas inmediatamente y por lo tanto nosotros aceptamos sus disculpas, rechazamos su comportamiento, pero creemos que bueno, pues ha quedado clarificado y nuestra postura es esa. O sea, no se le va a expulsar. Mire, es que si hay que expulsar de los partidos a todos los que insultan, Óscar Puente ya no estaría en la política activa. Yo no sé si recuerda que a un periodista, a un compañero suyo, le llamaba saco de mierda. O llamó drogadicto a un presidente de otra nación. Y por lo tanto, en ese caso, por cierto, en ninguno de los dos ha habido ni siquiera una petición de disculpas. El hecho de que Ayuso primero... Nosotros no sí. compartimos que se insulte. Y Claro. por lo tanto, creo que queda claro, rechazamos ese comportamiento, se lo hemos hecho saber y desde luego el insulto y la descalificación, bueno, al final apelan al que lo protagoniza. No lo compartimos, lo rechazamos tajantemente, pedimos disculpas, aceptamos las disculpas de la concejala, pero si debe dimitir por eso, entiendo que antes tendría que haber dimitido ya Óscar Puente. Rechazan No el lo ha insulto, hecho y ni siquiera ha pedido disculpas. Señor Tellado, pero claro, tiene una presidenta autonómica que lleva 2 años diciendo eso de me gusta la fruta, que es una forma de llamar hijo de puta al presidente del gobierno. Feijóo en alguna ocasión le ha reído la gracia. Eso no da alas a que los cuadros más bajos del partido digan, oye, pues es que se le podrá llamar hijo de puta a Sánchez y no pasa nada, claro. Mire, nosotros tratamos de que la política tenga un nivel y no caer en estas cosas. Lamentablemente, es verdad que hay un ejercicio de polarización en estos momentos, impulsado desde el Partido Socialista, para confrontar con otras fuerzas políticas y caldear el clima político. Al final el Partido Socialista busca crispación, busca polarización, porque es la única forma de mantener a votantes socialistas que en ese ejercicio de polarización frente a otras fuerzas políticas, fundamentalmente Vox, se mantengan al lado de Pedro Sánchez, pese a que aborrezcan la negligente gestión de ese gobierno y la corrupción que rodea a Sánchez. Nosotros, desde luego, no lo compartimos y creemos que cuando Sánchez abandone la política después de una derrota electoral, la política en España se saneará y volveremos a una política donde el insulto quede desterrado para siempre. El PP no Pero polariza, usted señor sabe Tellado. que aquello de me gusta la fruta fue una respuesta a un insulto que desde la tribuna y contra a un particular que no estaba presente y no podía defenderse, profirió el presidente del gobierno. El PP no polariza, Llamando señor delincuente Tellado. a un ciudadano particular que no estaba allí y que no podía defenderse. Yo no sé si recuerdan el origen de aquella circunstancia. El PP no polariza, señor Tellado. Mire, nosotros tratamos de hacer política coherente, somos un partido de Estado y desde luego pues es evidente que a veces participamos en debates donde se alza más la voz de lo que nos gustaría. Pero es evidente que la situación política de nuestro país no es normal. Tenemos un gobierno rodeado por corrupción por los 4 costados, un gobierno negligente, cuya negligencia empieza a tener consecuencias severas para la ciudadanía española y es evidente que en este contexto el tono político se eleva y que a nadie nos gusta, sinceramente, a nadie nos gusta. Yo creo que en la política española hay un elemento tóxico
se llama Pedro Sánchez, y creo que después de Pedro Sánchez el Partido Socialista volverá a una senda en la que se podrá volver a hablar con ellos. ¿Usted no considera que también es un elemento tóxico, por ejemplo, Vox, un partido con el que ustedes se van a ver obligados a pactar y que la semana pasada estaban llamando asesinos a los miembros del gobierno en el Congreso? ¿Eso no es toxicidad? Mire, yo creo que estamos en un momento de polarización máxima y es evidente que esa polarización le interesa al Partido Socialista y le interesa también a Vox, y que hay una pinza entre estos dos partidos, yo no tengo ninguna duda, y que se retroalimentan mutuamente, estoy seguro. ¿Usted cree que el PSOE y Vox están conchavados para hacerles la pinza a ustedes? Bueno, yo creo que se retroalimentan políticamente. Es evidente que el PSOE utiliza a Vox para mantener activo a su electorado. También lo hacía con otros mecanismos, como Franco y estas cosas. Y es evidente que Vox vive de esa polarización y de esa indignación ciudadana que genera un gobierno corrupto y un gobierno negligente como el de Pedro Sánchez. La encuesta que estamos publicando hoy en la serie El País sobre las elecciones de Aragón del domingo dicen que el PP va a ganar, sin lugar a duda, las elecciones, pero que va a necesitar y mucho a Vox, y que Vox sí que va a crecer notablemente. ¿Tiene sentido esta convocatoria si finalmente solo sirve para fortalecer a la extrema derecha? Porque las cosas se van a quedar como están. Mire, esta convocatoria electoral surge de una situación de bloqueo político. Un bloqueo provocado por Vox al no aprobar los presupuestos autonómicos que pretendía sacar adelante Jorge Azcón. Al final, la propuesta de Vox era el bloqueo, que es lo mismo que mantiene Pedro Sánchez en España. Y yo creo que Jorge Azcón, desde la honradez política, entendió que lo razonable en una situación de bloqueo político es devolverle la palabra a la ciudadanía y que en las urnas los ciudadanos desempaten o desbloqueen esa situación política. Ya me gustaría a mí que el señor Pedro Sánchez tuviese una vocación tan democrática como la que ha expresado Jorge Azcón. ¿A qué nos presentamos nosotros a estas elecciones? ¿Para qué? Para desbloquear esa situación de bloqueo al no aprobarse los presupuestos y para darle a Aragón continuidad en un gobierno que ha sido positivo. Jorge Azcón lleva 30 meses como presidente del gobierno de Aragón y han sido 30 meses de avances en amplios sentidos, en el empleo, en el PIB, en la atracción de inversiones para Aragón. Han sido 30 meses productivos. ¿Qué aspiramos? Bueno, pues a ganarle al Partido Socialista las elecciones con rotundidad y a darle a Aragón un gobierno estable. Y esa es nuestra propuesta electoral. Claro, lo que pasa es que ese gobierno estable tendrá que basarse en un Vox mucho más fuerte que el de hace 2 meses. Bueno, nosotros peleamos en esta semana de campaña que queda para pedirle al ciudadano que, asumiendo que Pilar Alegría ya no pinta nada, porque va a perder en todas las elecciones, pues todo aquel socialista moderado que entienda que mejor Jorge Azcón sin Vox, pues tiene ocasión de favorecerlo, y por lo tanto animamos a todas las personas que quieran un gobierno en solitario del Partido Popular, que parece ser que son las mayoritarias, pues que ejerzan el voto y que lo construyan en las urnas democráticamente. ¿Qué pasa con Extremadura, señor Tellado? Ha pasado un mes, la aritmética es clara, o sea, van a necesitar un pacto. ¿Están esperando a que pasen las elecciones de Aragón o las de Castilla y León para pactar con la extrema derecha? Bueno, yo creo que hubo conversaciones antes del 20 de enero, cuando se constituyeron la Asamblea, ¿no?, de Extremadura, y hubo conversaciones entre el Partido Popular y Vox que lamentablemente no fructificaron, pese a que María Guardiola hizo una oferta en firme, ofreciéndole distintas consejerías a Vox para entrar dentro del gobierno autonómico, si es que ese era su deseo, que al parecer en ese momento era. Lamentablemente esas conversaciones no se pudieron materializar, no se concretaron, y bueno, pues entiendo que esas conversaciones están ahora mismo en stand-by y que pasadas la convocatoria electoral de Aragón probablemente haya un clima de conversación más favorable para que se puedan alcanzar acuerdos entre ambas formaciones y cumplir con el mandato mayoritario de los extremeños, ¿no? Si el 60% de los votantes han dado su voto al centro derecha, yo creo que hay que respetar esa voluntad. El Partido Popular obtuvo nada más y nada menos que el 43% del voto, primera fuerza y una victoria importante con ese porcentaje, con ese mismo porcentaje. Juanma Moreno tiene mayoría absoluta en Andalucía. Bueno, pues yo espero y confío en la altura de miras entre el Partido Popular de Extremadura y Vox para alcanzar un acuerdo que al final
permita dar estabilidad al gobierno de Extremadura, que yo creo que es de lo que se trata. O sea que una vez que los aragoneses ya hayan votado, ahí ya todo se va a desatascar en Extremadura. Bueno, yo entiendo que estamos en un momento de contienda electoral y usted ya sabe que, bueno, pues en campaña se dicen cosas muy fuertes, muy graves, y el tono quizás dificulta ese diálogo entre partidos sosegado y tranquilo para alcanzar acuerdos. ¿Qué le ha pasado a ese partido sosegado y tranquilo con su mensaje sobre la regularización de los inmigrantes? Que hace 2 años defendían, y le leo literal, que hay cientos de miles de personas en España que están trabajando sin cotizar y que a esas personas hay que darles una salida. Faltaría más. Pueden estar tranquilos porque buscaremos una solución para ellos. Esto decían ustedes. Y ahora dicen que España no es un saco sin fondo en el que quepan todos. Miren, cuando se presentó esa iniciativa legislativa popular de regularización de inmigrantes en situación irregular en nuestro país, nosotros votamos a favor de su toma en consideración. ¿Qué es una toma en consideración? Es aceptar su debate en sede parlamentaria, en una comisión conformada para esa cuestión. Y ese debate se produjo. Y lamentablemente en el seno de esa comisión fue imposible llegar a acuerdos porque había posturas de máximos formuladas por Podemos que impedían al Partido Socialista y al Partido Popular y a otras formaciones alcanzar un acuerdo, dado que Podemos reventaba ese acuerdo. Y no hubo posibilidad de sacarlo adelante. Nosotros estamos en contra de la regularización masiva de inmigrantes. Es un disparate en estos momentos plantearlo en los términos en los que se está planteando. Va en contra del pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea. Somos desde luego el único país donde están creciendo de forma continuada las llegadas de ilegales en Europa, y desde luego estamos en cifras de llegadas históricas de inmigrantes a España por vía irregular, y la realidad es que mientras Europa recupera el control de fronteras, España camina hacia el descontrol. El comisario Desde luego, eso no es lo razonable, ¿no? El comisario Alemania de está Inmigración, agilizando sí. deportaciones. El comisario... Francia restringe la reunificación familiar. Grecia suspende de forma excepcional la tramitación del asilo. Y nosotros, en cambio, hacemos una regularización masiva que, ojo, está prohibida por ley. ¿Ustedes creen que las personas que ya están viviendo y trabajando en España tienen derecho a que se les saque de la economía sumergida y se les garanticen sus derechos laborales, sus cotizaciones, su dignidad? Por supuesto. ¿Y cómo se hace eso sin regularizarlas? Es que hay que regularizar, pero no de forma masiva, sino caso a caso. Mire, nosotros no... Claro, es que se va a estudiar caso a caso, señor Tellado. A mí me gustaría que me deje explicar nuestra postura. Desde luego. Nuestra postura no es ni la postura del Partido Socialista, que es puertas abiertas a la inmigración ilegal, que mafias internacionales trafiquen con personas camino a España. Estamos en contra, y también estamos en contra del discurso de Vox, que es todos fuera. Nosotros no lo compartimos, ni una posición ni la otra. Nosotros defendemos la inmigración legal y estamos en contra de la inmigración ilegal, la que favorecen las mafias. Nosotros creemos que toda persona que quiera venir a España a desarrollar un proyecto de vida, a trabajar y a aportar en nuestro país, tiene que tener las puertas abiertas. Pero hay que hacerlo por la vía de la legalidad vigente, no por la vía de vulnerar las fronteras y entrar de forma ilegal, de forma irregular. Pero inmigración legal, regular, ordenada, estamos a favor. Es que España necesita esa inmigración ordenada y regulada. España necesita que los mecanismos de inmigración regular y legal funcionen. Sí, le pregunto por eso los que ya están aquí, no está pasando. Señor Tellado. Es que estamos hablando de regularizar a los que ya están aquí. No, nosotros lo que creemos es que los que vienen a trabajar, por supuesto que sí. Los que vienen a delinquir, no. Claro, por eso se va a excluir a los que tengan antecedentes. No, pero eso hay que verificarlo ordenadamente. No puede haber un silencio positivo, que es que si usted no puede acreditar que no tiene antecedentes ni penales ni policiales, venga para adentro, que es lo que pretende el gobierno de España. Mire, podrán entrar los que vengan a trabajar y no tengan antecedentes ni penales ni policiales, pero que lo puedan acreditar fehacientemente. El silencio negativo no puede funcionar en esta ecuación. Por lo tanto, no me vale que, bueno, hemos pedido este informe, pero como no lo tenemos, pues que entre. No. Tendrá que entrar acreditando que es una persona que va a respetar la ley
que no tiene antecedentes penales, y creo que eso es lo mejor que se puede hacer para la convivencia ordenada en nuestro país. Señor Tellado, ¿el PP cree, como dijo ayer Ayuso, que Europa está viviendo un proceso de islamización al que hay que poner límite? Mire, Europa se enfrenta a procesos de inmigración ilegal masiva que determinados países están regulando, actuando. Le hablaba antes de Alemania, de Francia, de Grecia, Italia, pero que España, sin embargo, va en la línea contraria. España va en la dirección contraria a la que están marcando todos los países de nuestro entorno. Y eso convierte a España en una especie de colador, porque las mafias que trafican con personas, que ponen su vida en peligro, toda vez que saben que Grecia tiene las fronteras cerradas, que Italia también combate la inmigración ilegal, finalmente acceden a Europa por España. Y eso es una debilidad para nuestro país. La política migratoria de Sánchez va en contra de lo que hacen todos nuestros socios y de lo que hace la Unión Europea. En Europa hemos firmado un pacto migratorio y lo que hace Sánchez es sabotear ese pacto migratorio y generar un efecto llamada, que es un efecto irresponsable. Va a haber más pateras y va a haber más gente que muera en el mar. El otro día escuchamos al comisario de Inmigración, de Interior e Inmigración de la Comisión Europea, que es un señor conservador, es del PP europeo, vamos, es de su familia, y no le puso ningún pero a la decisión del gobierno español. Mire, la postura de la Unión Europea y del IPP, del Partido Popular Europeo, es la que es, y estamos en contra de este plan de Sánchez. Señor Tellado, y le libero ya, pero quiero saber qué opina la dirección del PP del escándalo de las viviendas de protección oficial de Alicante y los afortunados familiares del equipo municipal, que es un caso que ha obligado ya a dimitir a la concejala de urbanismo. Bueno, la información que tenemos sobre esta cuestión ha llevado a que el alcalde de Alicante haya abierto una investigación interna en el ayuntamiento y que en estos momentos hayan dimitido ya tanto la concejala de vivienda como la directora general del área, ¿no? Yo desconozco los detalles concretos del caso, pero nosotros siempre somos firmes contra cualquier episodio de fraude y de irregularidad y por lo tanto pues vamos a esperar, ¿no?, a conocer esas investigaciones. En cualquier caso, creo que el alcalde ha actuado con la celeridad oportuna. Si se demuestra que hubo algún tipo de irregularidad en el proceso y que afectó al equipo municipal, ¿el alcalde de Alicante debería dimitir? Mire, el alcalde es el que ha abierto la investigación porque esta es una cuestión que viene antes incluso de su llegada a la propia alcaldía. Es un expediente anterior, ¿no?, el de la construcción de esas viviendas de protección oficial, ¿no? Por lo tanto, creo que el alcalde nada tiene que ver con esto y creo que el alcalde ha demostrado celeridad en la gestión de este asunto, abriendo una investigación y creo que ya se han depurado responsabilidades antes incluso de que esa investigación haya finalizado, ¿no? Creo que ha actuado correctamente. Miguel Tellado, secretario general del PP, gracias por atender la llamada de la SER. Buenas noches. Gracias a vosotros y muy buenas noches a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.